Gracias por continuar con nosotras en esta propuesta semanal a nivel Carrosario Más Cerca. Pasamos ahora a nuestra entrevista central de esta semana. Él es un joven apuesto, es abogado, estudió por allá, lejísimo con los gaiteros, por allá se hizo una especialidad en políticas públicas, por allá por donde se tocan las gaitas. Él es un joven que está aspirando también, está candidateándose como diputado del Partido de la Liberación Dominicana, pero lo conocemos también en su rol de comunicador, además de su rol en los tribunales de la República. Él es Yuri Enríquez, quien nos acompaña esta noche y con el cual hablaremos de diversos temas sobre el tema que va a ser en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados, pero sobre todo de todo lo que está pasando en el acontecer nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a usted. Muchísimas gracias a ustedes. Don Yuri, un placer tenerte. Y Marisol en la presentación lo integró, hablando de que tú eres un dominicano, abogado, un fajador de los tribunales. Yo, clase media, media alta, media baja, por ahí acomodado, pero que tuviste la posibilidad de estudiar en Escocia, sí, en Inglaterra o en Gran Bretaña, donde no es tan común, y mucho menos hace años, cuando tú lo hiciste, que un dominicano curse estudios. Muy brevemente, háblanos de esa experiencia. Bueno, en ese año yo era el único dominicano en mi universidad. Y es una universidad con muchos años de historia. Pero lo que vimos fue que las políticas públicas en Escocia estaban mucho más desarrolladas en términos científicos y empíricos que en otras partes de Europa, tanto en Escocia como en Inglaterra. Sobre todo mucho más que en España, que se parecía todavía a nosotros, ¿no? En algunas cosas. Y entonces tomamos la decisión de ir a Escocia y fue transformador. Un método educativo completamente distinto al nuestro, un método educativo completamente empírico, nada de embotellamiento, ¿verdad? No es un método... Nos sentamos a hablar en el aula. Correcto, bueno. sí, correcto. ¿Un examencito? No, regularmente eran ensayos, y eran ensayos prácticos. Wow. De lo que nosotros podíamos palpar en las calles, de las transformaciones que se habían logrado en diversas ciudades, no solamente de Glasgow, sino de Escocia en sentido general, y entonces nosotros vivíamos esa cotidianidad de esas transformaciones. ¿Y de qué manera ese aprendizaje en un escenario tan diferente, que para nosotros es como un aspiracional, de qué manera esto te ha servido en nuestro día a día? ¿Qué tan válido es tener ese referente? Porque es que está a muchos años luz. Bueno, yo lo que creo que hay un criterio transformador, porque Glasgow, yo estudié en la Universidad de Glasgow, esa ciudad, que es una ciudad, digamos, contigua a Edimburgo, y es la segunda ciudad de Escocia, pero es una ciudad universitaria donde van muchos jóvenes a estudiar, era una ciudad que encabezaba los índices de delincuencia en Escocia. Y comenzó un proceso de transformación a principios de los años 2000 con un eslogan muy bonito que era: la gente hace Glasgow, people make Glasgow, la gente hace Glasgow, la gente hace la ciudad, ¿no? Y entonces comenzó a centrarse toda la política pública de la ciudad y del país en el capital humano, en la gente de la ciudad. Y precisamente la propuesta que yo estoy planteando, que mi primera propuesta o propuesta general es el Plan Hostos, es que las inversiones que nosotros hagamos, las hagamos en el principal capital que tiene la República Dominicana, que es su capital humano. Entonces ellos comenzaron a invertir en el capital humano. Y cuando fueron invirtiendo a través de los años, evidentemente a largo plazo, no pasó en 2 años o 3 años, pasó en 10, pero ocurrió. Y los resultados están visibles. Entonces ellos son una experiencia de éxito, que yo creo que nosotros podemos traerla. ¿Cómo aplatanar esos conocimientos adquiridos en esa ciudad muy distinta a la República Dominicana? ¿Cómo aplatanar todo ese conocimiento traído y ya no fue ayer que fuiste, hace unos años? Sí. Entonces eso te ha permitido también ir transformando esos conocimientos y adaptándolo a la sociedad dominicana. Bueno, aplatanarlo... Primero hay que saber cómo el dominicano piensa, porque pensamos de maneras muy distintas. Y cuando un líder no tiene capacidad de comprender la idiosincrasia de la gente que está dirigiendo, pues muy difícilmente usted pueda lograr resultados. Pero mira, hay varios métodos. Primero, hay un método que es el método de incentivos.
¿Por qué? Porque a la gente hay que enseñarla a ser buena. Miren a mí. ¿Cómo fue? A la gente hay que enseñarla a ser buena. Claro. Ser bueno es una decisión. Y uno tiene que estar orientado a tomar esa Como decisión. ser malo también. Como ser malo también. Hay que estar orientado a tomar esa decisión. Miren lo que a mí me pasó. Haciendo mi video de lanzamiento. Yo estaba en la Gustavo Mejía Ricard con Churchill, en la isleta del centro. Si usted viene desde la Kennedy hacia la 27, es decir, en dirección norte-sur, ahí no se dobla a la izquierda, en Churchill con Gustavo. Está prohibido. Pero yo hice un video corriendo por toda la ciudad, literalmente corriendo hacia el Congreso, y paré un trípode y una cámara en el centro de la isleta para grabar el desorden que ahí se estaba presenciando. Se metían carros, se metían jipetas, se metían motores, sin ningún tipo de rubor. Ah, pero ustedes saben lo que pasó después que yo puse el trípode y prendí la cámara. Que como que se... Nadie se metió. Quedaste mal. Porque nadie... Como dicen, quedaste en la fea. Porque claro, porque nadie quería ser evidenciado haciéndolo mal hecho. Claro. Y yo con un incentivo implícito transformé la conducta del ciudadano. No tuve que ponerle una multa, no tuve que actuar como coercitivo de su derecho. Una cámara. Porque el dominicano aguanta de todo menos pasa vergüenza. Entonces tú tienes que comprender cómo la gente está pensando. Entonces esos incentivos nosotros tenemos que comenzar a implementarlos para que la gente pueda comenzar a actuar de una manera distinta. Porque el dominicano que va a Estados Unidos o a Europa y cumple la normativa, es el mismo dominicano que aquí le incumple. Precisamente estás queriendo llegar a la Cámara de Diputados por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles son esos proyectos o esas ideas que intentas llevar novedosas a la Cámara de Diputados para ser favorecido con el voto popular de mayo? Que hay que recalcar. Sobre todo, Marisol, en un escenario donde, de muchas maneras, los congresistas han admitido que no controlan lo que aprueban. Así es. O sea, muy lamentable. Puede ser una tremenda iniciativa o puede no serlo. El tema es que los diputados no controlan lo que se aprueba. O porque hay malas mañas internas, o porque no lo leen. Y usted dirá, bueno, es que a veces una ley o un proyecto de 1000 artículos. O sea, ¿qué buscas? ¿Qué buscarías ahí entonces? Sí. Mira, lo primero es que es muy lamentable que nosotros tengamos una calidad legística, una calidad legislativa tan baja. Que los diputados hayan derogado su función al Tribunal Constitucional porque vive desmembrando las leyes que los diputados aprueban en el Congreso. ¿Y qué ustedes creen que eso genera en la gente? ¿Desconfianza en la actuación de los diputados? Dice, pero ven acá, a ti se te está pagando para hacer un trabajo y tú no lo estás haciendo con el suficiente criterio. Peor aún, es aprobar leyes como la del DNI, que vulneran derechos constitucionales. ¿Lo vulneran, de verdad? En efecto. Sí. En efecto, lo vulneran. Espérese, hablando con el abogado. Sí. Ahora, usted no es político, usted no es candidato. Con el abogado. Sí. ¿Por qué esa ley, señores, y eso es una ley, eso está en vigencia? Así es. No y se podría ponga estar usted. siendo aplicada ahora mismo, ¿eh? Sin problema. La verdad que el DNI, haciendo un ejercicio de honestidad, Siempre lo ha hecho. el DNI no necesita una ley para eso, pero bueno, pero está bien que haya una normativa. Ahora, ¿por qué esa ley aprobada, promulgada? Se supone que antes de ser aprobada, inclusive la Sociedad Dominicana de Diarios hizo varias sugerencias que se supone fueron acatadas. O sea, ¿por qué vulnera derechos fundamentales? Derechos. Vamos a comenzar desde el origen. Hacen una introducción para variar el artículo 11 de esa ley, en donde señalan que no se requiere previa autorización judicial para poder captar, digamos, las informaciones. Ah, esa era la propuesta Esa introducción, que se necesitaba. sí, esa variación se hizo solamente en la Cámara de Diputados. No se sometió con esa variación la ley al Senado de la República. debió volver. Evidentemente tenía que volver. Porque el Senado, Porque dijo el Senado que aprobó que esa obtención de información debía ser previa a la autorización de un juez. En efecto. Que debe ser. En efecto, como señala Entonces, la Constitución de la República. la Cámara la cambió. Entonces la Cámara cambia a último momento el artículo 11 y varía esa línea.
Entonces, cuando hace esa variación, entonces hace una que es una violación variación del proceso. legislativo y del proceso constitucional. Eso es una variación sustantiva de la ley. No es una variación de forma, es una variación de fondo de la ley. Por lo que la ley debió volver a la Cámara del Senado, a la Cámara Alta. No ocurrió. Perfecto, se aprueba la ley. Esa ley no dice a través de qué método se van a adquirir esas informaciones. No habla si se va a resarcir de alguna manera o si hay mecanismos para que la gente pueda resarcir sus quejas válidas. No menciona ningún tipo de procesos. Pero luego de eso, cuando se promulga, es desafiante lo que menciona el vocero de la presidencia y el consultor jurídico y el propio presidente, diciendo, no sean hipócritas de la oposición. Mire, yo le voy a decir una cosa, y esto tenemos que tenerlo claro, porque aquí, en este país, tenemos que comenzar a tener responsabilidad política. Me parece lastimoso que sea un joven como yo que tenga que decírselo a ellos, que tienen tantos años haciendo política. Pero el que la aprobó es tan insensato como quienes la promulgaron. Han acudido a la misma expresión de insensatez. Porque usted no puede validar su error con el error contrario, es una máxima en derecho. Usted no puede justificar su ilegalidad con la ilegalidad de otro. Yo cometí una infracción ante la ley. Pero mire, el de al lado también la cometió, no me multe. O no me someta a la justicia. Bien, entonces, luego de ahí, esa ley le está dando potestades judiciales a un organismo que es, digamos, colocado por decreto presidencial, Yuri, señores. pero haciendo un ejercicio no de honestidad, pero sí de realidad. O sea, de hecho, estoy conteste con tu planteamiento, que a su vez muchas instituciones han reclamado estos cambios, pero el DNI tampoco puede actuar como el Ministerio Público. O sea, ¿cómo regular en un país democrático, en un país donde tenemos derechos muy establecidos, donde tiene que haber un debido proceso? ¿Cómo regular el accionar de un organismo que es discreto, que es muy particular como es el DNI? Porque siempre ha existido la DNI. Precisamente. ¿Por qué la DNI ahora va a asumir las facultades del Ministerio Público? ¿Y por qué va a adquirir las facultades del Poder Judicial? Pero ¿cómo regular a una institución que vive de espiar toda su vida? O sea, la razón de ser es prácticamente esa. Su contrapeso es el Ministerio Público y el Poder Judicial. O sea, una institución que tiene un presupuesto en efectivo para pagarle a los Claro, porque si yo como DNI decido solicitarle una información, requerir una información a Aníbal Carrosario, y yo voy a la casa de Aníbal Carrosario, le digo a Aníbal que yo necesito que usted me dé tal información. Y Aníbal le dice, usted tiene previa orden judicial que me solicite a mí, que le autorice a usted venir a mi casa a solicitarme esta información. No, la ley no me lo exige. No se está violando la Constitución. Se está violentando la Constitución con esa actuación. Ahora, ¿qué hacer? De manera muy llana. Ahora, ¿qué hacer? Está en el Constitucional. Varios organismos y personalidades han sometido a la ley. Acción directa en constitucionalidad. De constitucionalidad. ¿Qué esperar en el Tribunal Constitucional que se va a estrenar con estas acciones? A mí me parece muy suspicaz, me genera mucha suspicacia, que el propio gobierno, a través de comunicado de prensa oficial, le haya dicho a la ciudadanía que nos veíamos en el Tribunal Constitucional. ¿Quiere decir que ya tienen un escenario preparado ahí? Bueno, me genera mucha suspicacia. ¿Por qué? Porque hay plazos legales. Y ese sometimiento o esos sometimientos de acción en inconstitucionalidad directa, el plazo para fallo puede llegar hasta después de mayo, es decir, después de las elecciones. Mientras la ley se puede seguir aplicando. ¿Me doy a entender? ¿Quiere decir que eso le abre una ventana al DNI, al gobierno, para ejercer esa ilegalidad en contra de opositores? O para aplicar la ley en contra de quien ellos entiendan prudente, ¿no? Es la vertiente que ahora mismo tienen abierta, y yo creo que eso también es preocupante para la clase política de la República Dominicana. Pero miren, no se sorprendan, es una conducta, no es el DNI.
es el PRM y su gobierno, es el PRM y su Congreso, que tienen una conducta de cercenar derechos. No es la primera vez que ellos colocan como así, como la surrapita por abajo, ¿no? Un articulito, un parrafito que menciona, digamos, eliminación o cercenación de derechos fundamentales. Comencemos con Punta Catalina. ¿Era o no era un contrato? Era un contrato en donde los beneficios de Punta Catalina iban a estar supeditados a un ente de administración colocado por funcionarios. Y así usted va viendo y usted se va dando cuenta. Pequeñas migajas. Pero ¿por qué quieres ser miembro de un cuerpo que no controla sus procesos? ¿Qué harías para que eso cambie? Efectivamente. Entonces, ¿qué nosotros vamos a dejarlo que eso siga corriendo al libre albedrío, en detrimento de los representados de la gente que está ahí? Porque cuando usted va a las urnas, usted lo que deposita es un voto de confianza en esa persona. No es un voto nada más con la papeleta, es confianza que usted le está depositando a esa persona para que actúe en beneficio suyo y en beneficio de los intereses generales. Entonces yo soy uno solo, tal vez va enfocada la pregunta hacia allá, ¿no? Yo estoy proponiendo que creemos el primer grupo parlamentario de la capital, en el que sin importar los partidos a los que nosotros pertenezcamos, podamos actuar en conjunto en beneficio de un bloque capitaleño que beneficie a la capital. Sin importar el partido. Sin importar el partido al que pertenezcamos, porque es muy distinto que 18 diputados de las 3 circunscripciones se apersonen al ayuntamiento o a la alcaldía y le digan, miren, esto hay que resolverlo, lo del drenaje pluvial. Y le digan al presidente de la República, presidente, no aprobaremos el presupuesto general de la nación si no se incluyen las partidas para esto. Porque son los problemas cotidianos de la gente. Pero la conciencia política llega hasta ahí. Bueno, pero es que tenemos que trabajar para que llegue. Porque nosotros no podemos seguir viviendo, y lamento decirlo de esta manera, en este cretinismo político. Porque en eso que estamos viviendo. En una actuación cretina de la política. Me da la ganaria, que no se controlan procesos, que hay votos y dicen, bueno, yo voté pero no sabía, yo voté pero no leí, yo voté pero me dijeron. Óigame, no se puede seguir actuando de esa manera. Y además como de esa organización, ¿verdad? Una iniciativa que a ti en particular te preocupa, que impulsarías, que defenderías, aunque quizás de obtener el puesto pase el periodo completo y no lo logre, porque es bueno que la gente también entienda que es un organismo plural, un organismo masivo prácticamente, y a veces lograr una resolución es como un mega triunfo. Una gran cosa, así es. Bueno, el Plan Hostos tiene 3 vertientes, que es educación, orden y nueva cultura ciudadana. En el orden, a mí me parece que es muy importante que nosotros trabajemos. ¿Por qué? Porque la ciudad capital y sobre todo la circunscripción número 1, que es mi demarcación, vive en una noción generalizada de desorden, cotidiano, constante. Yo no sé si ustedes recuerdan el teteo que ocurrió en octubre del año pasado en la zona colonial por el Halloween, ¿se acuerdan? Sí. Mucha gente me dijo a mí, Yuri, eso es clasismo, porque la gente que estaba ahí era de bajo poder adquisitivo, era gente que no tenía muchos recursos y por lo tanto no tenía educación. Y yo le decía, bueno, mire, yo compraría ese argumento si el desorden en la capital fuera excepcional y no cotidiano. Pero el desorden es cotidiano, es diario. No importa la clase social. No importa la clase social, porque el mismo desorden que se dio en la zona colonial lo vivimos cotidianamente en Piantini, y en Naco, y en la Lincoln, y en el Sánchez Paraíso. Los sectores con mayor poder adquisitivo de este país. Y no importa la educación que la gente que ahí vive tenga, su instinto de supervivencia se va a sobreponer a su educación. Porque cuando están en un tapón y tienen 2 horas esperando en un tapón para avanzar, y vienen 5 carros y se le meten, ¿qué usted cree que va a pasar ante un ciudadano que se siente irrespetado por otro ciudadano? Es imposible nosotros convivir con esa dinámica. Pero también hay mucho de ese desorden que es, digamos, inobservancia de la propia autoridad. Nosotros tenemos polígonos aquí en la circunscripción número 1 que tienen que descentralizarse. O lógico, el polígono de la México.
donde están 15 instituciones públicas que ofrecen servicio a la ciudadanía, se ubican. Donde está el Banco Central, la DGI, el Guacalito, el Palacio de la Policía, Ministerio de Hacienda. Para mí, ese y el Centro de los Héroes, los dos Y la centros feria. gubernamentales por excelencia. Correcto. Pero ¿qué ocurre? En el de la México solamente una institución tiene parqueo suficiente para sus colaboradores, que es el Banco Central. Luego ninguna de las otras instituciones tienen parqueo suficiente para sus colaboradores, mucho menos para los ciudadanos que van a ir a adquirir un hay para los servicio. ciudadanos. Entonces, ¿usted cree que se va a descongestionar en algún momento esa zona? Pero ¿O la feria? ¿eso no sería un trabajo del nuevo ayuntamiento? Es un trabajo del grupo parlamentario de la capital, de 18 diputados que vayan a la alcaldía y le exijan a la alcaldía que tome esa decisión. Y que la alcaldía haga una mesa técnica con el gobierno central y decir, bueno, estas 15 instituciones que están aquí tenemos que buscar una solución. En los tribunales, tú, si no ganas, tienes la posibilidad de ganar mucho dinero, ejerciendo lo que te gusta, asumo que te gusta porque lo estudiaste, Sí. que es siendo abogado. Y otros picoteos que pueden andar por ahí. El tema es que tú busques el Congreso, o sea, no sé. Genera un poco de... Uno se lo... Por eso. Porque, aprehensión. bueno, porque mira, eso es un tema, eso es una presión. Y hemos una visto a carga, mucha un gente reclamo. llegar con muchas ideas y después como que lo domina el poder que hay ahí y las malas mañas que existen desde hace muchísimo tiempo. Mira, yo creo que la mayor virtud humana es la coherencia que puede tener la gente entre sus palabras y sus acciones. Yo toda mi carrera profesional, mi carrera académica la he dedicado a aprender política, aprender a planificar las políticas, aprender a ejecutarlas. Yo no estoy improvisando. Y yo creo que los improvisados en la política han hecho precisamente que la política se desprestigie bastante, que la gente deje de confiar en los políticos. Los improvisados, digamos, vienen así como tú señalas, con una serie de ideas que realmente chocan contra la viabilidad y contra la realidad, contra la posibilidad de poder alcanzar resultados con esas ideas. Entonces, lo que yo estoy planteando, nosotros hemos hecho estudios de factibilidad, no es nada inviable. Pero sí es verdad que nos va a costar mucho esfuerzo y mucho tiempo. De hecho, te digo algo, Marisol y Anibelka, la gente regularmente hasta valora a los políticos que intentan lograr algo, aunque no lo logren, muy por encima de aquellos que ni siquiera lo intentan. Bueno, gracias. Lapidaria, ¿verdad? Sí, 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 es una nueva forma de hacer política, es un político joven, abogado, comunicador que lleva ideas novedosas al Congreso Nacional. Gracias, Yuri Enríquez, por esta interesantísima conversación con nosotras en Anibelka Rosario Más Cerca.